Buenos días, mi nombre es Jesús Mendoza, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones Universidad Permitodo. En esta oportunidad hablaremos acerca del laboratorio de la materia microondas. Tenemos una infografía en la cual están plasmados los prelaboratorios de las 5 prácticas. Veamos. Como práctica número 1 tenemos la interconexión y operación de las unidades transmisora y receptora. Como número 2 tenemos la medida de frecuencia y longitud de onda. Práctica número 3, medida de potencia y atenuación. Práctica número 4, acopladores y divisores de señal. Y la número 5, medidas de regulación de onda estacionaria e impedancia. Tenemos acá el primer prelaboratorio. Proceso de transmisión de la información desde las etapas de banda base. En telecomunicaciones el término banda base se refiere a la banda de frecuencias producidas por un transductor, tal como un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales que no es necesario adaptarlo al medio por el que se va a transmitir. En los sistemas de transmisión de banda base, la banda base es generalmente utilizada para modular una portadora. Durante el proceso de demodulación se reconstruye la señal banda base original. Por ello, podemos decir que la banda base describe el estado de la señal antes de la modulación y de la multiplexación, y después de la demultiplexación y de la demodulación. Veamos acá lo que es la frecuencia intermedia. Es la frecuencia dada en los aparatos de radio que emplean el principio superheterodino. Esta se obtiene de la mezcla de la señal sintonizada en antena con una frecuencia variable generada localmente en el propio aparato mediante un oscilador local, y que guarda con ella una diferencia constante. Esta diferencia entre las dos frecuencias es precisamente la frecuencia intermedia. Veamos este diagrama de bloques donde tenemos por acá frecuencia A, frecuencia B, y la resta o la diferencia entre ellas dos es igual a la frecuencia intermedia. Etapas de radiofrecuencia a frecuencias de microondas. La señal RF electrónicamente se genera desde un circuito o etapa de un circuito de radio denominada oscilador RF, cuyo principio de funcionamiento consiste en hacer vibrar u oscilar a la frecuencia deseada, mediante un circuito tanque, el cual produce una débil señal AC que es posteriormente amplificada en amplitud mediante circuitos transistorizados o de tubos de vacío, produciendo la señal RF. Veamos cómo se genera una señal RF. Aquí tenemos su diagrama de bloque: un oscilador, un primer amplificador, un segundo amplificador, un tercer amplificador y luego la antena. Propagación en el espacio libre. Cuando una onda de radio se aleja de la emisora, se propaga a través del aire. Esto hace que la parte que se radia hacia abajo, es decir, con una inclinación negativa con respecto al plano horizontal, se refleje parcialmente. El resto es absorbido por la superficie terrestre, constituyendo lo que se denomina onda terrestre. La energía radiada con una inclinación positiva, o sea, hacia arriba, se propaga a lo largo del espacio, constituyendo así la onda espacial. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería una transmisión de onda en el espacio libre. Tenemos ahora lo que son propagaciones de onda. La transmisión de señales por vías de onda reduce la disipación de energía. Es por ello que se utilizan en las frecuencias denominadas de microondas, con el mismo propósito de las líneas de transmisión en frecuencias más altas, ya que se presentan poca atenuación para el manejo de señales de alta frecuencia. En las guías, los campos eléctricos y los campos magnéticos están confinados en el espacio que se encuentra en su interior. De este modo no hay pérdida de potencia por radiación y las pérdidas en el dieléctrico son muy bajas debido a que suele ser aire. Ahora tenemos la etapa de recepción de las señales de radiofrecuencias, microondas, la demodulación de AFI, y la demodulación a banda base. El tráfico de banda base, que sería voz y datos junto con otros bytes de cabecera para señalización, canal de servicio o order wire, control de radio, ingresan al multiplexor donde se combinan en un flujo de datos. Luego son procesados de tal manera que se obtenga una distribución uniforme de las líneas espectrales. Después de este flujo de datos es condensado para obtener un flujo más eficiente, lo que permite una reducción del ancho de banda en el modulador. Aquí estamos hablando acerca de la recepción de las etapas de radiofrecuencias de microondas. Tenemos también lo que serían los modems que se involucran en este proceso. Es un modulador demodulador. Luego de la multiplexación de señales en banda base, estas deben ser transportadas sobre la portadora de RF, lo cual se realiza mediante la modulación de la señal dentro de una portadora de IF o de RF. El demodulador, por su parte, realiza el proceso inverso al modulador. Dos tipos principales de moduladores se usan para detectar señales digitales: detectores de envolvente y los detectores de fase. Aquí vemos un ejemplo acerca de lo que sería el proceso de una señal RF de microondas, su modulación y demodulación. Podemos concluir de la práctica número 1.
Comprendimos el comportamiento básico de la transmisión de señales mediante microondas, desde el envío de la señal en banda base hasta su recepción. Todo este contenido sirve de apoyo para los posteriores conceptos tratados en este laboratorio. Esto lo veremos a continuación. Tenemos ahora de la práctica número 2, que es la frecuencia. Es un número entero de periodos o ciclos avanzados en la unidad de tiempo por magnitud o fenómeno periódico. Onda acústica o electromagnética. Es la medición del número de ondas electromagnéticas que atraviesan un punto determinado en un periodo de tiempo dado. La frecuencia crítica de una guía de onda. Cuando se transmite una onda con incidencia vertical, a medida que se aumenta la frecuencia, la altura a la que se produce la refracción aumenta. En determinado punto, al variar la frecuencia, se observa que la altura virtual crece rápidamente. La frecuencia a la que le ocurre este fenómeno se llama frecuencia crítica. Modo de propagación. Aquí estamos hablando acerca de las guías de onda. Dependen de la longitud de la guía, de la onda, de la polarización y de las dimensiones de la guía. Básicamente existen dos tipos de propagación en las guías de onda, el longitudinal y el transversal. El longitudinal de una guía es un tipo particular de una onda estacionaria formado por ondas confinadas en la cavidad, y los modos transversales se clasifican en distintos tipos: el modo transversal eléctrico, el transversal magnético y el transversal electromagnético. Este último comprende tanto el campo eléctrico como el magnético en la dirección de propagación es nula. Y hay un modo híbrido que tiene una componente en la dirección de propagación tanto en el campo eléctrico como en el magnético. Aquí vemos los fasores, cómo se comportarían en cada uno de los modos. Tenemos ahora lo que es la velocidad de propagación. En la línea de transmisión, la velocidad de onda no depende de su frecuencia. Cuando los dieléctricos son aire vacío, esa velocidad es igual a la velocidad en el espacio libre. Sin embargo, las guías de onda, la misma velocidad varía en función de la frecuencia. Además, es necesario diferenciar entre dos clases de velocidad, la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Esta última es la velocidad a la que se propaga la onda. Longitud de onda de una señal en el interior de una guía de onda. Las guías de onda tienen una longitud de onda mínima que se pueden propagar. Eso se llama longitud de onda de corte. Esta última se define como la mínima en el espacio libre, ya que no puede propagarse en las guías de ondas. En otras palabras, solo las frecuencias cuyas longitudes de onda sean menores que las de corte se pueden propagar por la guía de onda. Longitud de onda y frecuencia en el espacio libre. La frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales, es decir, en la medida que se incrementa la frecuencia disminuye la longitud y viceversa. Para una distancia constante, si incrementamos el número de ciclos que cabe en él, entonces cada ciclo ocupará menor espacio en menor longitud. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se comporta la longitud de onda y la frecuencia dentro de una guía. Podemos concluir que el conocimiento adquirido en esta práctica acerca de las guías de onda nos brinda una gran ayuda a la hora de comprender el funcionamiento de estos dispositivos, que son utilizados para transportar energía electromagnética. Las guías de onda fungen como medio de transmisión muy utilizado en el proceso de las telecomunicaciones. Ahora bien, funcionamiento de atenuadores en guías de onda. En microondas, los elementos atenuadores son empleados para ajustar el nivel de impotencia de un operador de operación o para propósitos de aislamiento entre la fuente de potencia y la carga. Los atenuadores de guías de onda se dividen en dos tipos: los de desplazamiento lateral y los atenuadores de aleta. Tenemos también lo que son atenuadores variables. Se requiere para la producción de la potencia disponible de su microondas, por ejemplo, para hacer que el detector opere en una zona cuadrática de su curva característica. Y el atenuador fijo se emplean para reducir la potencia del microondas en un valor determinado. Se pueden emplear para la protección de componentes muy sensibles o para desacoplar partes de un circuito. Aquí vemos un ejemplo de lo que serían los atenuadores. Medidas de potencia. La potencia a la que fluye a lo largo de la guía se puede calcular a partir del vector complejo o ITIN. Aquí tenemos su fórmula. También tenemos que en guías rectangulares la pérdida de potencia. Ok, veamos primero el enunciado. Las pérdidas de potencia o atenuación son introducidas por componentes en guías de onda. Tenemos la pérdida de potencia en el dieléctrico. Aquí tenemos su fórmula. La constante de atenuación de una onda electromagnética plana se propaga en el espacio en el dieléctrico abierto. Viene dada por, aquí tenemos su fórmula. Okay, otra de las pérdidas de potencia en los componentes de la guía de onda pueden ser en las paredes de la guía de onda. Aquí tenemos su fórmula. Tenemos dos partes, en el dieléctrico y en las paredes de la guía de onda. Para esta práctica se trabajó en base a la potencia de la atenuación presentada en una guía de onda. Estos atenuadores son los responsables de producir una reducción en amplitud de la onda que se propaga por la guía. De esta manera garantizan la continuidad de la señal sin afectar la longitud de onda. Para el caso de la potencia tenemos que las pérdidas en una guía
de paredes conductoras se debe a dos causas: el hecho que el dieléctrico interior no es perfecto y que el conductor tiene una conductividad infinita. Continuamos con la siguiente práctica. Tenemos ahora el funcionamiento de los acopladores. Uno de los componentes más utilizados en estos circuitos son los acopladores, que son circuitos capaces de dividir o combinar potencia entre diferentes guías de entrada, imponiendo desfases específicos entre las ondas acopladas a cada guía de salida. Más en particular, en óptica integrada se usan generalmente dos tipos: acopladores direccionales y los de interferencia multimodal. Aquí tenemos unos ejemplos de los acopladores direccionales, los cuales conversaremos a continuación. Acoplador direccional sencillo. Este componente consta de dos guías de ondas rectangulares o cilíndricas entre sí, las cuales intercambian energía a través de unas ranuras. Consta de 4 puertos, donde el 1 y el 2 forman el brazo principal y el 3 y 4 el brazo auxiliar. Tenemos el acoplador direccional doble. Este acoplador está formado por la combinación de dos acopladores sencillos y puede ser de tipo de guía de onda o coaxial. La señal entra por el puerto 1 acoplándose en un porcentaje por el puerto 4 para ser monitoreada y saliendo hacia la línea de transmisión por el puerto número 2. Funcionamiento de la T mágica. En telecomunicaciones, la T mágica es un tipo de acoplador de guías de ondas de microondas. T mágica tiene la función de distribución y bifurcación de señales. Desde una señal de entrada se pueden obtener varias señales de salida. La T mágica se emplea en el caso de ramificaciones de potencia en los cuales debe evitarse el desacople de impedancias mediante elementos de transformación especiales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los divisores o la T mágica. Concluimos de esta práctica. Entendimos que los acopladores se construyen comunicando dos guías a través de varios agujeros de medida reducida. En una configuración sencilla solo existirán dos agujeros. De igual manera, un acoplador direccional separa una pequeña parte de potencia de la línea principal hacia un tercer puerto. Guía de onda ranurada. Las guías de onda ranurada, también llamadas antenas ranuradas, como su nombre lo indica, son antenas resonantes que tienen relativamente un margen bastante estrecho de frecuencias de trabajo. Una guía de onda ranurada no tiene reflector alguno, sino que emite directamente a través de las ranuras. El espaciado entre estas es crítico y debe ser múltiplo de la longitud de onda que se está usando para transmitir o recibir. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la guía de onda ranurada. Tenemos ahora la impedancia de carga sobre la relación de onda estacionaria. Aquí tenemos la onda estacionaria, la onda reflejada y la onda original. La impedancia de carga afecta a la relación de onda estacionaria, ya que cuando se inserta un elemento en un sistema tenemos lo que es llamado pérdida por inserción. Esta pérdida se produce de dos maneras: por la atenuación, y que es debido al cable que se utiliza, que es algo que no se puede controlar del todo, más que cambiando el cable por uno más adecuado. Y el otro tipo de pérdida vendría siendo la pérdida por reflexión, es la pérdida de señal que regresa, llamado de otra forma pérdida de retorno. Esto es más común cuando existe algún problema en medio de transmisor y receptor de las antenas. Determinar cuándo una guía de onda está instalada correctamente. Tenemos tres pasos. La instalación. Las características de la guía de onda se determinan por su forma, ya sea circular, elíptica o rectangular, y en una instalación correcta hay que tener un sumo cuidado con las torceduras que puedan causar una degradación. También tenemos que aterrarla. Las guías de onda deben conectarse a una buena tierra eléctrica utilizando un kit de aterramiento en el tope, en la base de la torre y en la entrada a la caseta. Y tenemos por último lo que es la presurización. Este último paso solamente se hace en las guías de onda elípticas. Debe presurizarse el aire seco o nitrógeno para evitar la humedad que pueda tener dentro de la misma guía. Aquí tenemos un ejemplo de guía de onda ya instalada. Conclusión. Para finalizar, tenemos que las guías de onda ranuradas son populares en la navegación, radares y otros sistemas de alta frecuencia. Son fáciles de fabricar y tienen bajas pérdidas. Las ranuras de la guía de onda tienen un ancho estrecho y el aumento de la anchura aumenta el ancho de banda, valga la redundancia. En general, durante este laboratorio se pensaron los conocimientos adquiridos previamente acerca de la transmisión de ondas electromagnéticas. Las microondas son de vital importancia en el proceso de las comunicaciones y su uso es muy extenso en la actualidad. Muchísimas gracias.